Buenas tardes chicos, les habla su maestra Cintia Ley. Bueno, pues este pequeño video es para dar apoyo a las dudas que he estado recibiendo por correo electrónico y por la plataforma de Classroom con respecto a al compendio de actividades del bloque 3 de Física 2. Bueno, vamos a dar inicio. El ADA 1 te pide que realices una infografía en donde definas y ejemplifiques con una actividad de la vida cotidiana a cada una de las 3 leyes de Newton. Te recomiendo que utilices las aplicaciones Genial.ly o Pictochart, ya que estas dos aplicaciones, junto con Canva y otras más que puedes encontrar en la red, se me hacen muy fáciles de utilizar, además de que son gratuitas con solo registrarte y ya puedes generar las ligas. En caso que no te deje descargar la infografía, puedes generar la liga y la liga la puedes pegar en tu documento, o en su caso hay aplicaciones que te dejan descargarla o hacer una captura de pantalla y esa la puedes pegar en tu documento Word. De igual manera les he dicho por la misma plataforma que si se les dificulta utilizar estas aplicaciones, igual las pueden realizar por PowerPoint en una sola diapositiva. Pueden configurar su diapositiva para que quede un poquito más grande y ahí en una sola redactar toda la información sobre las 3 leyes de Newton, pegar sus imágenes, sus ejemplos, etc. ¿Qué es lo que debe de cumplir tu infografía? Tu infografía debe ser como un póster, es decir, definiciones concretas, imágenes ilustrativas, tus ejemplos, etc. En general, una infografía se define como una lámina o en una página o una diapositiva, pero solo una, debe estar contenida toda la información, incluyendo tus imágenes, referencias y datos de identificación. Bueno, como información adicional, aquí les presento las 3 leyes de Newton de una manera muy resumida: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Esta información es la que tú debes de definir y ejemplificar con algo de la vida cotidiana. Incluso si ven los dibujitos de la caricatura de Newton, las 3 son ejemplos de la vida cotidiana. El empujar un mueble, en donde estoy aplicando y este mueble se mueva, entonces esta es una ley de fuerza. Pero si yo estoy sentada en mi silla con rueditas y empujo un mueble y obviamente no logro moverlo y eso va del lado contrario, hace que yo me mueva, estoy haciendo la ley de acción y reacción. Y así como estos ejemplos, ustedes tienen que ilustrarlos. Bueno, en la continuación de estas leyes de Newton, viene el ADA 2, que son un compendio de ejercicios, de problemas sobre la segunda ley. La segunda ley tiene varias variaciones, es decir, se estructuran y se conjuntan varios análisis de fuerza. Lamentablemente, por la situación que estamos pasando, no vamos a ver o no les estoy mostrando todas estas variaciones, ya que sí es un poquito, pues no complejo, pero sí es muy, muy visual el tener que estructurar las fórmulas, unirlas, hacer el análisis de fuerzas gravitacionales, fuerzas perpendiculares, fuerzas, etcétera, ¿no? Si algunos curiosos abren los libros, no sé, tal vez el de diferentes editoriales como Patria, ST Editorial, Click, etcétera, podrán ver que el tema es un poquito más extenso. Por el momento solamente lo vamos a ver de manera lineal y vamos a aplicar la fórmula de la segunda ley que te dice que fuerza es igual a masa por aceleración, donde la m es la masa, que esta masa se da en kilogramos, y la aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que vamos a revisar. Como ya habíamos dicho, esta es mi fórmula. Y lo que voy a hacer ahorita es acomodar mis datos para empezar a resolver.
En un segundo porque estoy teniendo unos problemitas con la tabletita gráfica. Ok, me dice el problema. Calcula la fuerza con la que es lanzada una pelota de béisbol de 1260 gramos con una aceleración de 3 metros sobre segundo. ¿Qué datos nos da este problema? Entonces vamos a comenzar. Nuestros datos nos dan algo que podemos observar aquí que dice gramos. Entonces eso lo voy a asociar con la masa y voy a decir que mi masa son 1260 gramos. Pero nosotros lo requerimos en kilogramos para que puedan jugar con los newtons. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a dividir entre 1000 para hacer la conversión de gramos a kilogramos. Y esto me va a dar 1.26 kilogramos. Otro dato que me dan por aquí es metros sobre segundo al cuadrado. Si no tuviera el cuadrado, entonces sería una unidad de velocidad, pero como sí lo tiene, entonces es una unidad de aceleración. Y esto es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Con eso ya puedo aplicar mi fórmula. Y mi fórmula me dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sustituyo todos mis datos y voy a tener que la fuerza va a ser igual masa 1.26 kilogramos por la aceleración que son 3 metros sobre segundo al cuadrado. El conjunto de estas unidades, como son los kilos, los metros y los segundos al cuadrado, estos tres te van a dar la unidad newtons que se representan con la letra N. ¿Okay? Entonces yo simplemente realizo mi operación y tengo que 1.26 por 3 me da una fuerza de 3.78 newtons. Y con eso he concluido. Algunas variantes de esta fórmula las tenemos aquí en un costado. Nosotros podemos ver que si me pidieran masa, entonces, si me piden masa, yo dejo masa y la que voy a pasar del otro lado es la fuerza y esto me va a dar que mi fórmula queda masa igual a fuerza entre aceleración. ¿Por qué? Porque aceleración que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Caso contrario, si me pidieran aceleración, entonces esta aceleración es la que se va a quedar, ¿ok? Y la masa es la que voy a pasar del otro lado dividiendo. Entonces puedo observar que mi fórmula me va a quedar que aceleración es igual a fuerza entre masa. Entonces son esos dos posibles despejes que puedo tener de esta pequeña formulita. Ok, vamos con el segundo. El segundo te dice, la velocidad de un automóvil aumenta de 20 km por hora a 80 km por hora en un tiempo de 21 segundos. Cuando se le aplica una fuerza de 1600 newtons. Entonces, inciso A, ¿cuál es la masa del automóvil? Inciso B, ¿cuál es su peso?
¿Qué tenemos como datos? Para empezar, tenemos aquí dos velocidades. Podemos ver que acá tenemos la primera de ellas, que son 20 kilómetros por hora, es mi primera velocidad inicial. Y acá a un costado tengo 80 kilómetros sobre hora, es mi segunda velocidad. Recordemos una fórmula que vimos en el bloque pasado, que te dice, bueno, mejor dicho en bloque 1, que aceleración es igual a la velocidad final o velocidad 2 menos la velocidad inicial entre tiempo. Entonces, podemos sustituir la fórmula y decir que la velocidad final 20, la velocidad final 80 menos la velocidad inicial 20. Solo que hay un detalle, aquí lo tenemos en kilómetros sobre hora y recordemos que nosotros tenemos que cambiar o realizar las conversiones pertinentes. Entonces, recordemos que para hacer la conversión de kilómetros sobre hora, simplemente hay que multiplicar por 1000. ¿Okay? Tenemos que son 20 kilómetros sobre hora. ¿Okay? Abrimos nuestros paréntesis para realizar la conversión. En un kilómetro hay 1000 metros. Y la otra, voy a decir que en una hora hay 3600 segundos. ¿Okay? Voy cancelando mis variables. Los kilómetros se me anulan con los kilómetros. La hora se me anula con la hora. Y voy a realizar la siguiente operación. Voy a agarrar y voy a multiplicar el 20 por los 1000 por el 1. Y eso me va a dar 20,000. Sobre 1 por 3600, 3600. Y esto me va a dar una conversión de 20,000 entre 3600 de 5.55 metros sobre segundo. Realiza la siguiente conversión. Voy a agarrar los 80, solo que la voy a hacer más simplificada. Kilómetros sobre hora. Y si ya nos dimos cuenta, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1000. Esto me da 80,000. Y lo que me dé lo divido entre 3600. Y esto me va a dar 80,000 entre 3600, 22.22 metros sobre segundo. Una vez que ya tengo mis conversiones, entonces ya puedo aplicar esta formulita de aquí arriba y decir que 22.22 menos 5.55 entre tiempo, que son 21 segundos, me va a dar 22.22 menos 5.55 entre 21, me va a dar 0.79 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es nuestra aceleración. ¿Okay? Esto es nuestra aceleración. Entonces, una vez que yo tengo ya la aceleración, puedo aplicar mi fórmula y decir que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como me están pidiendo calcular la masa, entonces
Esta variable la dejo quieta y me voy a llevar a dividir la aceleración. Eso quiere decir que me va a quedar que masa es igual a fuerza entre aceleración. Sustituyo y tengo 1600 entre 0.79. Entonces, 1600 entre 0.79 me da una masa de 2025.31 kilogramos. Y con esto yo ya hice mi inciso A. ¿Ok? Pero también tengo un inciso B por acá, que me dice cuál es su peso. Entonces, para el peso, recordemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, peso va a ser igual a los 2025.31 que encontré por la gravedad. En las dudas que me han hecho por correo y por Classroom, me han preguntado que cuál es el valor de la gravedad. Chicos, ese es un valor que ya se debieron de haber contraaprendido. Lo estamos trabajando desde Física 1 y más específicamente desde Química lo empezaron a conocer, en que realizaron sus actividades de estequiometría. Entonces, tengo que mi gravedad es 9.81. Por allá me dicen, es que veo que lo redondean. Bueno, por fines, pues no sé si pues para facilitar la explicación, etcétera, pero pues no se debería redondear, puesto que es un valor que mientras más exacto esté, es como un pi, mientras más decimales tenga, tu resultado es mucho más exacto. Entonces tengo que el peso son los 2025.31 por 9.81 y eso me da un peso de 19.868.29 newtons. El peso es una unidad de fuerza, por lo tanto también se da en newtons. Y con esto, bueno, pues ya habremos terminado uno de los más dificilitos que se encuentran en el ADA 2. El ADA 3 consiste en que ustedes hagan una explicación de las leyes de Kepler. Y por allá te dice que en 1609 Johannes Kepler enunció las dos primeras de las tres leyes del movimiento planetario. En realidad son tres leyes de Kepler que ustedes me tienen que investigar. La primera de ellas, pues ya se las adelanto por acá. Te dice que los planetas describen órbitas de forma elíptica con el Sol ubicando en uno de los focos de la elipse. Te pido que me pongas la explicación y el ejemplo específico o la imagen que caracteriza a esa ley. Y ustedes continuarán investigando. Y para la actividad número 4, pues se trata de trabajar la fuerza gravitacional. Aquí hay un detalle con la fórmula. La fórmula es esta que ustedes ven en su pantalla. La voy a encerrar. A ver, no me tapa esto. Ok. Esta es mi fórmula. Tengo que F de fuerza gravitacional es igual a una constante de gravitacional llamada G por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 entre la distancia
al cuadrado. Maestra, es que a mí así no me asomó la fórmula. Hay variantes, chicos. Variantes como esta. De repente me ponen que la fórmula es Fg. Correcto. Se entiende que es fuerza gravitacional multiplicado por la constante, por la masa 1, por la masa 2, dividido entre r cuadrado. Está bien, es correcto. La R también se utiliza para este tipo de movimientos. Recordemos que esta R también la utilizamos en un movimiento circular. Ejemplifica la distancia. ¿Cuánto vale G? Eso no puede variar. Se pueden sumar más decimales, sí, pero pues no pueden cambiar los primeros, porque es una constante como la gravedad. Entonces G siempre va a valer 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Ok? Entonces, una vez que ya describimos cada uno de los valores, las masas tienen que estar obviamente en kilogramos, ¿ok? Y nuestra distancia debe de estar en metros, ¿ok? La fuerza nos va a terminar dando en newtons y esta G, pues ya les puso su valor, que es se conforma de 3 unidades. Ok, vamos a pasar a los ejemplos. Me dicen los ejemplos. Calcula la masa de una mesa si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se atrae con una silla de 5 kilogramos es de 40 por 10 a la menos 11 newtons y la distancia que se encuentra es de 6 metros. Ok, este es un problema parecido al que tenemos en el ADA, pero no es igual. Cambié los valores para que igual puedan cambiar un poquito. Entonces me está pidiendo conocer la masa de un objeto. Le voy a poner M1. ¿Importa si es M1 o M2? No, porque si recuerdan es una multiplicación y el orden de los factores pues no altera el producto. Entonces M1 no tengo. M2 lo tengo. Vamos a checar. Y sí lo tengo. Me dice que la silla tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Qué otro dato me dan? Me dan la fuerza. La voy a poner aquí, chiquitita. Y la fuerza es de 40 por 10 a la menos 11 newtons. Y por último, me dan la distancia, que acuérdense que D y R es lo mismo, que dice que está a 6 metros de separación. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Fuerza es igual a la constante por M1 por M2 entre la distancia al cuadrado. Y voy a comenzar haciendo un pequeño despeje. Como yo quiero una masa, la distancia que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Quiere decir que me va a quedar de la siguiente manera. Distancia al cuadrado por fuerza es igual a G por M1 por M2. Y de igual manera voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar esta G y esta M2 que sí tengo para dejar solita a esta M1. Y a los dos los voy a pasar del otro lado. Como están multiplicando, ¿cómo creen que pase? Exactamente, van a pasar dividiendo. Quiere decir que mi fórmula entonces me va a quedar que D cuadrada por la fuerza entre G por M2 es igual a M1. Y lo único que voy a hacer es arreglar la fórmula para ya sustituirla, es decir, enderezarla.
y digo que M1, lo voy a hacer de una vez, es igual a la distancia 6 al cuadrado por la fuerza 40 por 10 a la menos 11 entre la constante gravitacional que es 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa que son los 5 kilogramos. Realizo mi multiplicación y esto, bueno, mi operación me da 6 al cuadrado por 40 exponente a la menos 11 entre 6.67 exponente a la menos 11 por 5 y esto me da una masa de 43.17 kilogramos. Y esta ya es mi resultado final. Ok. Otro problema que me han estado preguntando es el número 3 de esa misma hada. Entonces, para explicárselo, también lo varía un poquito. Aquí ya adelanté colocando los datos, porque como algunos llevan exponenciales, sí se me dificulta un poquito con el lápiz. Entonces me dice, un cuerpo de 600 gramos, ya tengo mi masa 1, lo único que tengo que hacer es pasarlo a kilogramos, y eso lo voy a realizar dividiéndolo entre 1000. Voy a tener 0.6 kilogramos. Se encuentra a 200 kilómetros, ¿okay? Por encima de la superficie terrestre. Si se considera que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y su masa, acá tengo otra masa, que también voy a dividir en, no, este no, ya lo tengo en kilogramos, es de 5.9 por 10 a la 24 kilogramos, encuentra la magnitud de la fuerza gravitacional en newtons de la Tierra y el cuerpo. Entonces, aquí solamente es aplicar mi fórmula. Tengo que fuerza gravitacional es igual, si lo quieren poner igual Fg, es correcto, ¿ah? No hay ningún problema. Solo aquí ya puse mal una variable. Listo. Les decía, si quieren poner Fg, es correcto también. Por la masa 1, la masa 2, entre la distancia al cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer, si se fijan, me están dando dos distancias. Y me dice que como está por encima de la superficie terrestre, los 200 kilómetros, por eso los tengo que sumar. Si me hubieran dicho que estaban considerados dentro, no los sumaba. Entonces sumo los 200 más los 6.370 y me da esto 6.570 kilómetros. Y esto yo lo tengo que pasar a metros, como multiplicándolo por 1000. Entonces, multiplicándolo por 1000 me va a dar 6.570.000 metros. Una vez que yo tengo estos datos, entonces nada más vengo a sustituir mi fórmula. Acuérdense que aquí en la D también se utiliza R. La fórmula también pudo haber quedado G por M1, M2 entre R cuadrada. Cualquiera de los dos es correcto, chicos. Entonces, sustituimos fórmula. Fg es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 de la constante por las masas. Una es
6 kilogramos por la otra masa, que es 5.9 por 10 a la 24 kilogramos. Y todo esto algo chueco, lo voy a dividir entre la distancia al cuadrado, es decir, los 6.570.000 lo voy a elevar al cuadrado. Eso me va a dar un resultado, voy a hacer todo, 6.67 exponente a la menos 11 por 0.6 por 5.9 exponente a la 24 entre 6.570.000 al cuadrado. Me da una fuerza de 5.47 newtons. Y esto ya es mi resultado. Bueno, pues son las dudas que normalmente, que comúnmente me estuvieron preguntando del fin de semana aquí. Y algunos les he estado contestando por correo electrónico, a otros por el inbox de Classroom, pero el inbox privado. Y ya para que todos los tengan de manera general, pues les hago este pequeño videito. Espero que con ello quede un poquito más claro, sobre todo este último, por la aplicación de la fórmula. Variaciones que pudiera tener esta fórmula, más que nada son sus despejes. Supongamos que te quieran pedir la distancia. A ver, voy a eliminar todo esto para que pueda tener espacio, porque no dejo otra diapositiva. Bueno, lo voy a hacer aquí. Si me llegaran a pedir la distancia, ¿cómo quedaría tu fórmula? ¿Ok? Esta distancia pasaría multiplicando, pero también esta f pasaría al otro lado dividiendo. Entonces la distancia te quedaría que distancia es igual a la raíz cuadrada, acuérdense, de g por m1, m2, entre la fuerza gravitacional. ¿Okay? Es de las más complicaditas. ¿Por qué? Porque no te pueden pedir localizar g, ya que g es una constante. Y cualquiera de las masas, pues en el problema anterior ya te enseñé cómo despejar para obtener cualquiera de las masas, ya sea m1 o m2. Bueno, pues ahora sí, esto es todo. Y espero de corazón que todos ustedes y los suyos se encuentren muy bien. Ánimo, aún te esperan grandes cosas. La vida te pone obstáculos, pero los límites los pones tú. Un saludo a todos, los extraño. Espero verlos pronto y si no, pues ya me enteraré de ustedes cuando estén en sus deportes y yo los voy a cruzar para ellos en el matutino. Pues bueno, mucho éxito. Terminen a tiempo sus actividades y ya les avisaré para su parcialito que van a presentar el jueves. Excelente tarde.